Bueno, siguiendo con la ponencia que ha explicado Noemí y Marimar antes en el auditorio, bueno, pues ahora vamos a intentar explicar las 3 líneas de trabajo que tenemos en la comunidad Valora. La primera es la línea de repositorio. A ver, bueno, el objetivo era facilitar el acceso a la información contenida en las tablas de valoración que habían sido publicadas por cualquiera de los órganos de valoración de las administraciones públicas en un único instrumento, de forma que pudieran ser utilizadas por toda la comunidad archivística y también por la propia comunidad de trabajo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas para unar esfuerzos y también para unificar, normalizar conceptos en cuanto a las calificaciones, clasificaciones, etc. A ver, que es que se va. Vale. Previamente, como os explicó Noemí, existían 2 bases de datos en Access, una elaborada por la Xunta de Galicia y otra por la Comunidad de Madrid. Ninguno de los dos teníamos conocimiento de la existencia de la otra, pero en ambos casos teníamos el mismo objetivo, era recopilar esta información para poder utilizar información que ya habían elaborado otros compañeros en nuestro propio beneficio y en el propio beneficio de nuestros órganos de valoración. Si el trabajo está hecho y es un trabajo consistente, ¿para qué lo vamos a volver a repetir? La Comunidad de Madrid tenía una estructura bueno, con bastantes campos, la denominación de la serie, la que venía en la propia tabla, el código dado por el órgano de valoración, el tipo de series era una serie común específica, el ámbito de aplicación, que era un índice geográfico, tipo de administración, si era local, autonómica, estatal, el órgano productor, el boletín en el que se publicaba la orden o resolución por la que era aprobada dicha tabla, la fecha de esa orden o resolución, la valoración, que era la calificación, eliminación total, eliminación parcial, conservación parcial o conservación total, observaciones a la valoración que recogía el dictamen que aparecía publicado en la tabla. Había también información sobre la transferencia y los plazos de transferencia entre las fases de archivo, información sobre el acceso, si era de libre acceso, era acceso restringido, función, porque también es uno de los campos por los que podían querer recuperar algunos de los compañeros, materias, era competencial. Una cosa importante era saber si existía en la Comunidad de Madrid o no, para ver si podíamos reutilizar en nuestro consejo de archivos esa información, si estaba esa serie conservada en soporte digital y observaciones que nos pudieran venir bien para la Comunidad de Madrid. Por su parte, la estructura de la base de datos de la Comunidad Autónoma de Galicia tenía campos de la comunidad autónoma, el tipo de administración, la denominación de la serie, el código de la serie y el código de tabla, que como sabéis no tienen por qué, son diferentes, el contenido, también el órgano productor, la función que le daba la comunidad autónoma, la función normalizada, el área competencial normalizada, la fecha de inicio y la fecha de fin, transferencia, la calificación normalizada más el plazo, eliminación, conservación o eliminación parcial, justificación del muestreo si la había, acceso, justificación del acceso y luego estos campos eran resolución orden 1, fecha de publicación orden 1, resolución orden 2, fecha de publicación 2, resolución orden 3, fecha de publicación 3. Y es que sí que había una diferencia entre la base de datos de Galicia y la de Madrid. En Madrid, cada vez que había una modificación, añadíamos un registro nuevo, mientras que en Galicia consideraron que era mejor tener un único registro por tabla y añadir en ese registro las posibles modificaciones y
dónde localizar esa información. Y luego el estado de elaboración, para saber si era un borrador, era una tabla vigente, etc. ¿Vale? Bueno. Una vez que empezamos a trabajar en esta línea, pues lo primero que tuvimos que hacer fue revisar y analizar los campos de las dos bases de datos para ver qué campos pues eran los que realmente interesaban para nuestro trabajo. Después de varios debates, pues llegamos a una conclusión y elaboramos una nueva estructura de base de datos. Y en un primer momento, como la Comunidad de Madrid tenía más registros, por eso que os he contado anteriormente, pues decidimos adaptar la base de datos previa a la nueva estructura y, aprovechando un contrato menor, pues poder ir modificando esos cambios y ir normalizando todos estos campos. Finalmente, Alfonso unificó ambas bases de datos y, por último, integró las tablas de valoración publicadas a partir del 1 de diciembre, que fue cuando terminamos en la Comunidad de Madrid este contrato menor de revisión de la base de datos. Si quieres me cambio. Yo creo que está bien. Bueno, uno de los motivos por los cuales teníamos menos registros descriptivos de tablas de valoración con respecto a Madrid es que nosotros solo habíamos recopilado series de las comunidades autónomas. No habíamos entrado, por tanto, a valorar o a recopilar pues esos extractos de tablas de otros órganos de valoración propios de administración local, por ejemplo, parlamentos, etcétera. Entonces nos habíamos ceñido simplemente a las comunidades autónomas. Bueno, una vez que hicimos esa fusión y ya empezamos a trabajar con una única base de datos, empezamos a ver inconsistencias y problemas, ¿no? Que esto es lo que pasa cuando se analizan los registros y se ven pormenorizadamente pues, la información que contienen, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos es que había grandes diferencias entre los niveles de información que aportaban unas tablas u otras, dependiendo, obviamente, que utilizásemos estudios, en ese caso teníamos más información, o que las fuentes de información fuesen simplemente las tablas, que aún menos mal, pero lo peor es cuando solo contamos con extractos de las tablas. Entonces, realmente lo que podemos aportar es muy poco, o sea, información muy sucinta de cada tabla. Además, encontramos la dificultad de poder acceder a los estudios. Hay pues, muchas comunidades, o la mayor parte de ellas, o los órganos de valoración, que no ofrecen públicamente esos estudios de valoración. A eso se le unía también dificultades de criterio a la hora de denominar la serie, de tal forma que una serie se podía denominar de diferente forma o al contrario, ¿no? Nos encontrábamos también con una misma denominación pues, para varias series diferentes. Diferencias también las calificaciones de una misma serie, que eso ya se habló en la presentación de la Comunidad Valora. Y sobre todo, lo que me parece más problemático es la falta de normalización en las calificaciones. Es decir, se podía considerar por un órgano de valoración eliminación total, algo que para otro era eliminación parcial, y sin embargo la calificación era la misma. Pongamos por caso que se elimina toda la serie menos 5 ejemplares por año de expedientes. Bueno, para una comunidad autónoma eso es eliminación total y para otras conservación parcial o eliminación parcial. Entonces ahí es donde realmente hay problemas de terminología y de conceptos. Y por último, dificultad para determinar el área competencial y la función. Esto es bastante difícil porque es un reto pues, intentar clasificar más de 100.000 series, sobre todo por funciones y ámbitos competenciales. Ámbitos competenciales quizás sea más fácil, pero las funciones ya es más complejo. Lo vamos a ver a continuación. La estructura de la base de datos repositorio definitivo es la que tenéis delante. El principio del órgano de valoración, o sea, deja de ser el elemento aglutinador de las tablas un territorio y pasa a ser un órgano de valoración. Y hemos distinguido hasta 33 órganos de valoración. Después tenemos el ámbito de aplicación, que es institucional, no territorial, de tal forma que hablamos del sector público autonómico de Galicia, sector público autonómico de Madrid o Universidad de Sevilla, lo que sea. Nos interesa la institución, no el territorio, no es Andalucía, Galicia, Madrid. La administración, y ahí nos encontramos con tablas que son aplicables
a todo un ámbito territorial, común, por tanto, a todas las administraciones. Esto lo hace en Cataluña, también en País Vasco, y es una forma realmente pues, muy eficiente de valorar. En otros casos, pues, ámbito estatal, la Comisión Superior, fundamentalmente, el autonómico, si así fuese, estatutario, provincial, local, universitario y corporativo, en caso de órganos colegiados. El área competencial, bueno, aquí es lo más complejo. Esto, bueno, no tanto el área competencial, la función que vamos a ver. El área competencial es la función marcos, es más, bueno, relativamente fácil, son las áreas de competencia que tiene cada administración. Hablaríamos de cultura, de deportes, turismo, bueno, es fácil clasificar así. Lo que es más difícil es asignar la función entendida como conjunto de actividades, hablar de ordenación, hablar de fomento, hablar de control, de inspección. Eso es más difícil, ahí realmente exige un grado de abstracción mayor y es más difícil de aplicar. El órgano productor también lo tenemos consignado en estas tablas, el código de la tabla, la serie, la denominación, la descripción, es decir, ampliación del contenido o del objeto de la serie, soporte, papel electrónico, el periodo estudiado, la disposición normativa que regula o por la cual se publica la tabla, ya sea resolución o orden, la fecha de esa resolución o de esa orden, la fecha de publicación y la fecha de la propia disposición, y después el tipo de dictamen, aquí normalizado. Hablamos de conservación permanente, de eliminación parcial o eliminación total. Después, el plazo de la acción dictaminada, los años, por lo tanto, de esa eliminación total o esa eliminación parcial, y la acción dictaminada, lo que dispone cada órgano de valoración con respecto a la serie. Tenemos una información muy pormenorizada de transferencias que recopilamos de lo que había hecho Madrid, indicando si hay transferencia o no, y después en función de los diferentes tipos de archivos, archivo central, intermedio e histórico, observaciones a la transferencia, y con respecto al acceso también tenemos información sobre el acceso, libre restringido, y después también indicar pues, cualquier otro aspecto que queramos que se considere en la tabla en el campo de observaciones al acceso. Y por último tenemos otros dos campos, no observaciones, aquella información que no podemos consignar ningún elemento de los que hemos indicado, y el estado de elaboración, si es una serie abierta o es una serie cerrada. Además de estos campos tenemos la intención de implementar otros que son pues, los propios del esquema de metadatos, la gestión de documentos electrónicos. Ahí tenemos pues un montón de elementos y campos que queremos también implementar, pero bueno, es un poco ya para futuro. Hemos empezado a hacer algún tipo de ensayo en ese sentido, pero bueno, va a llevar tiempo hacer todo esto con tantos registros, y tantos registros como los que tenéis ahí delante. Bueno, no se ve, está muy pequeñito, pero son 1.266 tablas de valoración recopiladas de 33 órganos de valoración. Es decir, es un trabajo ingente de muchos años y que bueno, que al final pues realmente si podemos dar difusión a esto, pues creo que va a ser muy interesante. De hecho, en el futuro lo que pretendemos, pues en principio de todo sería pues determinar ámbitos competenciales y funciones, que hablábamos de la dificultad que esto conlleva, ampliar la información contenida en cada tabla, si es posible, a través de los estudios, si esto lo pudiésemos conseguir, y implicar a todos los órganos de valoración, esos 33 o si no a los que se pueda, a través quizás de un órgano de cooperación como es el Consejo de Cooperación Archivística, que está contemplado en la Administración General del Estado. Y para ello estaría muy bien contar con la colaboración del Ministerio de Cultura, que nos ofreciese pues, un apoyo técnico pues, al repositorio de tablas de valoración, que nos albergase ese resultado final, pues, ese repositorio pues, en algún tipo de instrumento con el que ellos cuenten para esto. Y por último, nada, señalar pues, a las personas que hemos trabajado en este proyecto, que bueno, los tenéis ahí, Gemma Martín, que ha sido la coordinadora, Noemí Belmonte, yo mismo, María del Mar Ibáñez, Pepe Roldán, Monse Sola y, Ana, y nada más. Pasamos a la siguiente línea. Hola, buenas. Vamos a pasar a la siguiente línea, que es la de metodología. Esta línea se divide en 3 subgrupos. Un primer subgrupo que es de comparativa de formularios, otro segundo subgrupo de valor primario, que hablará Lluís Esteve, y un tercer grupo de valor secundario. Ahora explicamos un poco cuáles son los objetivos de cada uno de ellos.
En el grupo de formularios, los objetivos principales de este subgrupo es realizar un análisis comparativo de todos los formularios de identificación y valoración del conjunto de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Sí que hay que decir, como también han comentado los compañeros, que a veces no es tan fácil llegar a toda esta información. Recuerdo que dentro de los requisitos que aparecen en el Índice de Transparencia Internacional, uno de ellos es dar transparencia, dar publicidad de todas las decisiones que tienen que ver con la conservación y eliminación de documentos. Pero en algunos casos es verdad que no estamos cumpliendo este requisito porque en algunos casos es complicado llegar no solo a los estudios de identificación y valoración completo o a las tablas completas, sino incluso a los propios formularios que se utilizan para hacer estos estudios dentro de los distintos órganos colegiados. Y también las instrucciones de cumplimentación de los formularios que en algunos casos sí que están accesibles en red y que se han tenido acceso a ellos. En la realización de este análisis comparativo, el objetivo es hacer una elaboración de una propuesta de elementos para el diseño de un formulario tipo en un formato que puede ser de lista de verificación. Para ello, las compañeras han tomado como modelo pues, el formulario de identificación y valoración de la Comunidad Valenciana porque reproduce la estructura ISAG. Por ello, como podéis ver en el Excel que han utilizado las compañeras, se ha partido del formulario valenciano, se ha realizado una revisión transversal de cada área de ISAG y se han incluido la información de cada uno de los formularios de identificación y valoración que han tenido acceso a través de la red. Después de hacer todo esto, de esta información, de todos estos datos, de este trabajo de campo que queda plasmado en este Excel que os comentaba, además ha habido una comparativa de cada una de las áreas de los distintos formularios, donde también se recogen todos los datos de identificación de cada una de los estudios de identificación y valoración, de las instrucciones e información de la autoridad calificadora y de la propia estructura de cada uno de los formularios. También se ha realizado, como podéis ver en la parte de abajo, pues una comparativa de todas estas estructuras de los formularios para hacer una propuesta de elementos de cada área para el diseño de un formulario de identificación y valoración en formato de lista de verificación. Esto lo que conseguirá es que con esta propuesta de formulario ideal demos con un diseño apropiado para la recopilación de esta información en cada campo de manera unívoca y precisa, que es realmente lo que necesitamos. Y con esta propuesta, pues presentarla al resto de las, como decían, como resultado de esta comunidad valora, para que se pueda utilizar como base cada uno de los estudios de identificación y valoración aprobadas por las distintas comisiones calificadoras. Bueno, pues una de las cosas que se pone de relieve precisamente a la hora de comparar o de este estudio comparativo entre los distintos tipos de formularios, de distintas comisiones de valoración, precisamente es el valor primario o valores primarios, ¿no? Y esto lo que pone de relieve es precisamente las distintas perspectivas y comprensiones y conceptos y explicaciones que hay sobre el valor primario, entendiendo desde nuestro subgrupo, que lo forma María José Díaz y Paco Fernández Cuesta ahí en el fondo, por si hay reclamaciones, o sea, no es solo el que habla, ¿no? Entonces, que precisamente es uno de los aspectos críticos porque determinan el periodo de retención, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Epa, me ha saltado uno, ¿no? Bueno, pues trabajaremos con lo que hay, porque falta una. El objetivo del subgrupo es precisamente desarrollar este concepto de valor primario, es decir, desgranarlo un poco, porque podemos hablar de un valor primario o de toda una serie de valores primarios, según la bibliografía que leamos. Entonces, a partir de ahí,
los productos que se pretenden son una serie de documentos guía que no tenéis aquí, está en otra diapositiva, no pasa nada, que es primero de todo un documento de conceptos para profesionales, conceptos para oficinas, teniendo claro que nuestros conceptos profesionales no siempre tienen por qué servir o ser comprensibles o tener el mismo detalle o tener un enfoque distinto a oficinas, ¿no? Aspectos a tener en cuenta, es decir, hablamos de periodos de retención, pero hay mucha casuística que puede influir en la gestión de los periodos de retención. Entonces, a partir de ahí nosotros identificamos estos criterios e intentamos justificarlo. Sobre todo, el tercer producto es un producto destinado a saber o a identificar qué debemos saber y qué información necesitamos, porque el objetivo es cómo calcular periodos de retención. Es decir, que si somos 50 profesionales, haya un único modo de calcular el periodo de retención. Otra cosa es que la suma luego nos dé bien, pero el método debe ser único, luego cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y para terminar, listas de verificación. Listas de verificación es una herramienta extremadamente útil y tanto para profesionales como para también oficinas, una serie de preguntas-respuestas, sí, no, y que te lleve a una decisión guiada, a la toma de decisiones guiada, ¿no? Entonces, teniendo claro el objetivo, ¿cuáles son las premisas, ¿no? Una primera definición de valor primario, muy simple, como el valor de los documentos derivado del propósito para los que fueron creados, ¿no? Y otra de las premisas es excluir una cosa que va a ser dolorosa, pero va a ser extremadamente útil. Es una operación quirúrgica de urgencia. Es excluir el valor administrativo, ¿no? Porque nadie sabe lo que es, ¿no? Está muy de moda, pero no sabe lo que es. El valor fiscal, porque este sí sabemos lo que es, sobre todo cuando la agencia tributaria nos lo recuerda. Y el valor legal, ¿no? Que parece ser que el valor legal, el fiscal no es legal y el valor administrativo no se sabe dónde es, pero hay una serie de redundancias. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esto siempre se alude a Schellenberg como el primero y el problema es que vivimos de refritos. Pero cuando tú te vas a leer a Schellenberg, la única cosa que hace en un párrafo extremadamente simple, es decir, el valor primario puede tener distintos componentes que pueden analizarse desde estas perspectivas, ¿no? Ya sé que se han hecho tesis doctorales sobre el valor administrativo y tal, pero habrá que revisarlas, ¿no? Y finalmente, la vida es dura, la vida es cambio. Entonces, la premisa definitiva es que la extinción del plazo de prescripción, es decir, aquí hay una serie de conceptos que son claves, que es el plazo de prescripción, es decir, el valor primario se vincula al periodo de retención, y ese periodo de retención está directamente vinculado a la prescripción legal. Finiquitada la prescripción legal, se finiquita el periodo de retención. Finiquitado el periodo de retención, la gran obsesión es poder eliminar. Bueno, alguien va a decir poder conservar, también, pero sobre todo eliminar es altamente sano, ¿vale? Entonces, la extinción del plazo de prescripción de los documentos constituye el límite final del valor primario. Bien. Y, en consecuencia, el periodo de retención previo a su destrucción o transferencia definitiva para su prescripción permanente. Estaba leyendo esto porque estaba pensando en la otra diapositiva. Nada, nos lo saltamos. Vale, he sido un poco redundante. Uno de los aspectos que es, digamos, crítico es que cuando hablamos de periodo de retención, para poder hablar con propiedad del periodo de retención, necesitamos tener muy claro el cierre del expediente. Sin un cierre del expediente no hay periodo de retención que valga. Dice, no, es que yo no sé cuándo voy a cerrar el expediente. Pues es tu problema, es problema de oficinas. O sea, somos responsables del sistema que administra los documentos en oficinas, pero no de la responsabilidad de los documentos que administran oficinas. Y para el cierre de los expedientes necesitamos, digamos, definir correctamente la vigencia administrativa. La vigencia administrativa ha sido muy divertido porque cuando estábamos en medio de la batalla de discusión, la vigencia administrativa es el típico concepto que nosotros, los profesionales, utilizamos erróneamente en sustitución del periodo de retención, cuando en realidad es los efectos derivados de una resolución concreta, ¿no? O sea, a mí me dan una licencia de obras y tengo 3 años para construir la licencia de obras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Además, Paco hizo una semitesis que está en curso, por la cual dijo, oye, ¿sabéis que la vigencia administrativa, que es muy administrativo y tal, solo la utilizamos los archiveros? Y no me digas. Sí, no, a nivel jurídico no sale en ningún sitio. Han salido cosas muy divertidas. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Pues normalizar las definiciones y proponemos estas definiciones que, como podéis ver por los azules, no es solo un tema estético, sino que hemos intentado, digamos, intencionadamente que sean
digamos, ¿cómo diríamos? Me sale en catalán. No, son definiciones entrelazadas, es decir, que una enlaza con otra. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener claro una línea de tiempo en la cual veis que está la tramitación, ¿no? Está la terminación del procedimiento, que es una cosilla que hemos pasado como muy de puntillas. Nosotros no hemos entrado nunca en la terminación del procedimiento, pero es determinante porque a partir de la terminación del procedimiento se inicia la fase de vigencia administrativa. Cuando finaliza la fase de vigencia administrativa es cuando se produce el cierre del expediente y empieza el contador del periodo de retención hasta su disposición que puede ser eliminación o transferencia. Cuestiones a tener en cuenta, cuestiones que hemos reflejado, no voy a entrar porque si no me come el tiempo, pero aspectos concretos a tener en cuenta en relación a la terminación del procedimiento y a otras cuestiones que también son relevantes y estarán en los considerandos y matices del documento final de trabajo, que son las posibles actuaciones derivadas. Es decir, básicamente son esas actuaciones derivadas que por sí mismas no se entienden porque siempre dependen de un expediente principal. Por ejemplo, aquí enunciábamos algunas, ¿no? Subsanación de errores materiales, recurso administrativo, recursos contencioso administrativo, leo fatal, modificación del contrato, subrogación. Básicamente, ¿no? Son sustantivos, acciones administrativas que pueden darse en cualquier tipo de procedimiento administrativo. Y hay profesionales que, haciendo gama, de su virtuosismo profesional, cualquier actuación derivada la convierten en una serie y un código de clasificación del cuadro, bajando hasta niveles de 5 o 6 códigos. Pues aquí lo hemos compactado con acciones derivadas. ¿Qué sucede? Sucede que esto va a depender, la gestión como subexpedientes o dentro directamente del expediente va a ser una cuestión que va a tener que gestionarse en función de la complejidad de la organización. Y luego solo apuntar que lo que estamos trabajando ahora, esto continúa siendo un work in progress, es los criterios para determinar el periodo de retención, siempre con base objetivable, base legal, o sea, siempre con una referencia legal concreta, ¿no? Y que básicamente corresponden a una parte, corresponde a los criterios Barca que se han mencionado anteriormente y que en la diapositiva siguiente, solo a nivel de ejemplo, va a servir para ilustrar cómo se cruzan la metodología Barca con las funciones transversales, ¿no? Entonces, fijaos que aquí una de las cosas, los 3 criterios son la posible anulabilidad o nulidad de un acto o procedimiento administrativo, las responsabilidades o obligaciones legales derivadas y el control y auditoría. ¿Por qué? Si empezamos estos 3 tipos de prescripciones básicas de cualquier procedimiento, tienen referencia legal clara. La anulabilidad, 4 años. Responsabilidades o obligaciones derivadas pueden ser responsabilidad patrimonial, 1 año, posibles infracciones administrativas, 3 años, posibles sanciones administrativas, 3 años. Ya me va a salir, un momento. El tema de transparencia administrativa son 5 años, ¿no? O ya en otro orden de cosas, pues responsabilidad decenal por responsabilidad de dirección de proyectos, 10 años, responsabilidad por vicios ocultos en contratación de obras, 15 años. Aplicando esto, más el control y auditoría, que van a ser 4 años por prescripción fiscal, o bien 7 años por control de organismos, por órganos de control externos, ahí se termina. Esos son favas contadas, que decimos en catalán. Es decir, esos son 2 y 2 son 4. No vale 1,9 más 2,1. ¿Vale? Entonces, solo para ilustrarlo, ¿no? Esto es un cuadro que vosotros veis colorines, ¿no? Pero aquí lo que tenéis a mi derecha, a vuestra izquierda, ¿no? Son las funciones transversales, ¿no? Con un desglose que acaban con un periodo de retención asignado. Esto es una metodología que es solo una de las 3 estrategias que se van a tocar en macrovaloración, ¿vale? Es una de las 3 y es solo para que veáis hacia dónde vamos para poder estresar este sistema y matizar las zonas grises que las tiene, Pero dicho esto, que para el valor primario es muy fácil, el más problemático para mí, yo siempre lo digo, es el valor secundario, ¿no? Porque es lo que tiene un poco más de chicha y es lo que os va a comentar, luego con la palabra Beatriz.
me he pasado. Claro, ahora me ha dejado a mí como esperando que esto vaya a ser. Sí, suba para arriba. Suba para arriba, sí, esto sí. No puede ser. El siguiente grupo dentro de esta línea 3 nos dedicamos a... Gabriel Quiroga y yo estábamos metidos en ello, bueno, luego vemos los valores secundarios. ¿Cuál es nuestro primer objetivo en cuanto a esto de valores secundarios? Pues facilitar sobre todo una comprensión clara de los conceptos ligados a la determinación de valor secundario y elaborar un modelo de lista de verificación de criterios para justificar el valor secundario y facilitar su determinación en el proceso de valoración. Si os dediquéis a mirar prácticamente los 13.000 registros que han estado hablando Alfonso y Monse y os vais a cómo se justifica en cada una de esas tablas el valor secundario, la mayoría de las veces lo hacemos con un sí, no. Decir un sí o no sin justificar por qué consideramos que tiene valor secundario para la conservación, yo creo que es algo que necesita que realmente tengamos unos requisitos, una lista de verificación que nos seamos como el siguiente paso a la lista que ha enseñado ahora mismo también Lluís Esteve. Como él ha dicho también, todos estos documentos estamos en proceso de elaboración, con lo cual estamos enseñándoos las tripas hasta que os enseñemos los entregables que os comentaba esta mañana. Igual muchas de las cosas que dan lugar ahora mismo a discusión, luego ya dentro de poco lo vamos a ver tan claro que ni siquiera aparecen en los documentos. Nuestra idea es unir con cuestiones de valor primario, estas cuestiones de valor secundario y también, como luego comentaré, cosas con la línea de metodología, de macrovaloración, la línea 3. ¿Qué es lo que hemos hecho para todo esto? En un primer momento, sobre todo, la revisión y análisis de todas las definiciones que aparecen en los formularios, en las instrucciones para su elaboración, como hicieron las compañeras del primer subgrupo de las diferentes comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. A ello sumamos también toda la revisión y análisis de definiciones en la bibliografía, ya que realmente sobre valor secundario parece que hay pocas definiciones, pues incluimos en nuestro análisis todas las definiciones que ponían sobre valor primario y sobre lo que comentaba Lluís Esteve de valor administrativo, valor fiscal, valor jurídico, etcétera, y también se han estudiado. En este primer análisis de las definiciones que aparecen en los distintos formularios, hicimos este tipo de recopilación, igual que de las definiciones de una bibliografía seleccionada, tanto a nivel nacional como internacional. Y se hizo una propuesta de definiciones, realmente uniendo todas esas definiciones que habíamos estudiado, esta propuesta derivada de esta revisión y análisis, donde dábamos no solo la definición, sino también una serie de observaciones, porque veíamos además que había muchas diferencias en algunos casos en estas propuestas de definiciones de cuando hablamos valor primario, valor secundario, valor administrativo, valor informativo, valor histórico. El siguiente resultado de este subgrupo de trabajo fue realmente trabajar en este modelo de lista de verificación, que para nosotros era lo más interesante, sobre todo porque cada uno de los valores, recoger una serie de criterios y verificar que la documentación a valorar cumple o no con dicho criterio y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, pues en qué grado lo hacen, si mucho, en parte o poco, además de incluir la justificación o la legislación que apoya el cumplimiento de dicho criterio, nos parecía bastante interesante, sobre todo por lo que os decía, que en la mayoría de las tablas de valoración, en la mayoría de los estudios de identificación y valoración, sí que se entraba mucho en valor primario y cuáles eran los plazos y las justificaciones legales, pero no en el valor secundario. Este es el modelo de lista de verificación que hemos elaborado, en el que creemos que facilita la toma de decisiones al enumerar estos criterios de una manera consistente, justifica la existencia o no de estos valores secundarios, cuando antes en algunos casos se basaba únicamente en una respuesta negativa o afirmativa, sin incluir criterios que avalen esa respuesta, y creemos que puede ser interesante, sobre todo pensando, como os decía antes, en incluir todas estas listas de verificación, que nos sea mucho más fácil a cualquiera de nosotros cada vez que estamos estudiando una serie documental para su valoración, pues no solo ver los plazos una vez establecidos de valor primario, sino también esta serie de requisitos de valor secundario. Ahora que hemos finalizado con todo esto, lo que tenemos en nuestro siguiente paso es revisar esta lista de verificación de criterios de justificación de valor secundario con la comparativa de funciones que están llevando a cabo en la línea 3 de macrovaloración, que ahora mismo hablarán, para que realmente esto se pueda utilizar no solo en cada caso concreto en que estemos estudiando una serie documental
fundamental para una tabla de valoración, sino también que sean requisitos que se puedan extrapolar y que podamos ver lo que puede servir para valorar funciones en macrovaloración. Línea 2 de valores secundarios está formada por María José Díaz Díaz, que coordina esta línea, de metodología. Yo misma, Francesc Jiménez, Gabriel Quiroga Barro, Noemí Belmonte Rodríguez Pascual, Mercedes Rojas, Nuria Martínez, Paco Fernández Cuesta, Ángela López Jiménez, Luis Esteve Casellas, José B. Alonso, Miguel Suárez Curbelo y María del Pilar Encinar Romero. Y en esto estamos trabajando. Ahora sí que es verdad que nos encontramos en el momento y tesitura de ver lo que hacen los compañeros de macrovaloración y de estas 3 líneas sacar esos documentos consistentes y entregables que estábamos comentando. Bueno, pues en la línea de macrovaloración hemos conformado 3 subgrupos: un subgrupo de familia de trámite, un subgrupo de agrupación de funciones y un subgrupo de funciones transversales. Al principio, el punto de partida fue un poco oscuro, porque no teníamos ni siquiera claro si metodología y macrovaloración tenían que formar grupos independientes. Entonces tuvimos una reunión conjunta de las 2 líneas en la que se determinó que metodología y macrovaloración finalmente pues constituía grupos diferenciados y cada uno iba a tener unos objetivos concretos. Al principio, bueno, pues partimos a explorar. Me he acordado esta mañana cuando hablaba Nuria Crespo de esa función de explorador, ¿no? Y de salir de esa zona de confort, y empezamos a explorar pues conceptos fuera y dentro de España de macrovaloración, siguiendo a FIE, a Cunningham, a la Sociedad de Archiveros Americanos, y también la aplicación práctica que se ha podido tener en otros países como Australia, Canadá, la experiencia Pivo de Holanda y en el caso de Portugal. Concretamente en Portugal, ya lo ha dicho Noemí, esta mañana tuvimos un encuentro con Pedro Penteado en abril de este año. Las conclusiones que nosotros hemos llegado como grupo, ya veréis que si conocéis la experiencia de Portugal, veréis cómo hemos llegado a casi las mismas conclusiones sin conocer el proyecto, ¿no? Lo que sí tenemos claro dentro de este punto de partida, de este debate, tenemos claro que la macrovaloración, siguiendo a Derricud, es un proceso que es activo, planificado, para localizar documentos de valor archivístico y no una reacción pasiva a peticiones de gestores de documentos para obtener autorización para destruir documentos. Los objetivos que nos marcamos como línea eran 2: establecer los criterios que ayuden a realizar la planificación y ejecución de macrovaloración en una organización y realizar un ensayo concreto utilizando la metodología de trabajo definida. La macro, siguiendo a Q, es una simbiosis entre estrategia y operativa, por lo que coincidimos, que ya lo he marcado antes, que es proactiva, debe alinearse a la realidad concreta, al contexto de producción, planificada pero dinámica, y debe contar determinados ítems objetivos para su aplicación sistemática en cualquier entorno y organización. Consideramos que el resultado de la macrovaloración debe ser el reflejo de cómo funcionamos como organización, de la evolución de la organización en el tiempo y del impacto en la sociedad. Por lo tanto, nosotros nos centramos en un eje operativo que va a estar focalizado en las funciones y una propuesta de metodología de trabajo de macrovaloración que vamos a implementar en un ensayo empírico de macrovaloración. Si bien la idea inicial era plantear esta hipótesis de macrovaloración, y para nosotros nuestra intención principal es llevar
ese ensayo empírico, es decir, llevar a la práctica, no meternos en conceptos, llega un momento en que, bueno, las necesidades del grupo establece marcar unas premisas sobre el objeto, los criterios y los elementos a analizar dentro de la macrovaloración, ya que no entendíamos todos de la misma forma el concepto de macrovaloración. Entonces hemos estado debatiendo sobre qué es macrovaloración, qué no es macrovaloración, y cuáles son los principios de aplicación general. Ya le hemos debatido sobre la legalidad, la consistencia, es decir, una serie de principios, y después cuáles serían los ítems de aplicación práctica. ¿En qué se va a materializar esta macrovaloración? Y entonces hemos establecido dos ejes. Un eje vertical, donde me salta todo esto. En el ámbito de aplicación pueden ser las funciones transversales, las agrupaciones de serie o las familias de trámite, que ya se han trabajado en los 3 subgrupos, y un eje horizontal con las diferentes dimensiones, con los ítems de aplicación, con una horquilla de peso ponderado de cada dimensión o ítem, para que cada organización las adapte a sus necesidades concretas, sin contradecir el objetivo general, que será el fruto del consenso o del pacto social. Este eje horizontal se extraería de la línea de metodología, en este caso ya estamos también con las listas de verificaciones, y los ámbitos no tienen por qué ser excluyentes. Podríamos sugerir incluso una prioridad o en su aplicación para conseguir los mejores resultados en cada tipología organizativa o situación. Solamente comentar que la macrovaloración sí que tenemos claro que tenemos que resituar el foco en el contexto funcional en el que se han creado los documentos, no en los propios documentos en sí, y debe englobar de alguna manera una forma de evidenciar actividades, funciones o procesos. No van a ser, macrovaloración tenemos también claro que no son series documentales, no se aplica a series documentales ni a grupos de series documentales. Estos son algunos de los principios que estamos todavía trabajando con ellos y sobre los que intentamos asentar nuestros conceptos, ¿no? También en el debate pues están diferentes conceptos de macrovaloración, incluso si alinearnos con alguno de estos, que no los voy a leer, por supuesto, aquí lo tenéis, o crear un nuevo concepto o alinearnos a uno de los conceptos que podamos plantear dentro de nuestros grupos de trabajo. Y aquí tenéis algunas referencias de conceptos de macrovaloración sobre los que podemos discutir, sobre los que estamos discutiendo, que tenemos sobre la mesa, incluso una propuesta un poco atrevida inicial de trabajo del subgrupo de familia de trámite. Bien, pues le dejo a Joan Carles la palabra para que hable de los trabajos realizados en los distintos grupos de trabajo. Bueno, buenas tardes. Imaginaros los debates intensos sobre el concepto de macrovaloración, pues una de las premisas que teníamos desde el minuto cero era de que no solo vale saber qué es macrovaloración o qué no es macrovaloración, sino que debemos aplicarla. Entonces, uno de los conceptos básicos era realizar un estudio empírico. Claro, esto no se puede poner en práctica si no hemos trabajado previamente los conceptos. Y este debate conceptual, que parecía que no avanzamos, al final hubo un momento en que sí que se pudo materializar, por tanto tuvo sus frutos. Debate conceptual que luego ya se publicará con más tiempo todos los resultados para que se pueda compartir con la comunidad archivística. Luego también nos vino a intentar definir qué entendemos por función. ¿Vale? Todo aquello que dice, bueno, la función es una agrupación de actividad, ya, pero enchúfalo esto, ¿cómo se enchufa la función? Entonces llegamos un poco a experimentar 3 conceptos básicos. Entonces creamos 3 subgrupos de trabajo para ver, al final, el interés básico era el contexto funcional, es decir, contexto de creación y no el objeto. Partíamos de una experiencia que ya existía en el Ayuntamiento de Girona, que son las funciones transversales. Aquí están bien definidas, aquí veis, hay 8 funciones transversales y estamos en proceso de intentar aplicar sistemáticamente a grandes líneas
de funciones, de actividades, para ver si esto realmente, cuando aplicamos los criterios de macrovaloración, tiene una cierta consistencia. La premisa es que los 3 grupos de trabajo no tienen por qué ser excluyentes, sino complementarios, que dependiendo de diferentes necesidades, puedan una organización elegir 1, 2 o 3 para llegar a tener un mayor criterio. Y además la macrovaloración lo que hace es establecer el sistema general, ¿no? El grupo de macro desde el contexto de creación, que no siempre tiene que quedarse en una macrovaloración y que tiene que complementarse con el enfoque de microvaloración en un momento determinado. Estas 8 funciones, el detalle de identificación de las 8 funciones están. El gran riesgo que tenía el grupo era aplicarlo sobre un contexto de una organización concreta. El segundo grupo de trabajo, ¿vale? Este es el eje vertical, lo que ha dicho María José, sobre qué aplicamos la valoración, cuál es el concepto de funciones, es agrupación de familias de trámites. Familias de trámites con el objetivo finalista, ¿vale? De resolver una necesidad. Partimos de abajo hacia arriba, de diferentes experiencias que ya existían, tanto de administración local como de administración autonómica como de administración del Estado, Ayuntamiento de Gandía, Ayuntamiento de Zaragoza, Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía, Administración General del Estado, por los grupos de familias. No son funciones transversales, son grupos de familias. Y luego también el modelo de Portugal con su proyecto Asia. Al final salieron muchísimos grupos de familias, más de 240 grupos de trámites que existen y que la gente utiliza en su quehacer diario. Esto lo contrastamos con las competencias legales de la organización para ver que si había alguna desintonía, que habían competencias que no estaban reflejadas en los grupos de familias. Le hicimos un control de calidad y al final, ponderado y sistematizado toda la comparativa de las 240 familias de trámites que habitualmente las organizaciones utilizan, nos hemos dejado en una propuesta sintética de 27. Con lo cual es un elemento a poder trabajar, pero ya es un resultado. Tenemos 8 familias transversales, 27 grupos de familias de trámites sobre los que aplicar la macrovaloración. El tercer grupo era agrupación de series. Aquí se hizo un análisis sistemático y detallado, porque parten de los cuadros de clasificación de todas las comunidades autónomas. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Se cruzan todos los cuadros de clasificación para intentar establecer no una sintonía, sino aquellos grupos de series que tuvieran consistencia con la finalidad del debate de macrovaloración. De manera que se plantease una agrupación lógica de series con las cuales aplicar la última parte que veremos, que serán los ítems sobre los cuales podemos establecer criterios macros para poder aplicar a cada organización. Aquí se partió de muchísimas, también imaginaros el cuadro de clasificación de diferentes comunidades autónomas que tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3, y aquí partimos en que se pueden proponer en nivel 1 16 grupos. Y por lo tanto estamos focalizando el objeto para el cual poder aplicar los ítems de macrovaloración con un sustrato gobernable, aplicable. No es aquello de que hacemos aquí, sino que esto ya se puede enchufar de aquella manera. Y lo último, todo esto está un poco a nivel de trabajo, ¿vale? La última propuesta era los ítems. ¿Qué entendemos por macrovaloración y cómo lo podemos aplicar a cada uno de los grupos, ¿vale? Para que esto, después, poniendo en contexto con los otros diferentes grupos de la comunidad valora, tengan consistencia, ¿vale? Aquí se ha establecido, esto es un modelo de trabajo, es una propuesta, pero para que veáis un poco cuál sería el objeto de seguimiento de futuro. En los niveles 1 se ha establecido como un checklist, como una escalera, ¿vale?
disculpad, así como en la macrovaloración sí que ellos han aplicado sí o no y los criterios para poder eliminar o no eliminar, en los conceptos macro decidimos no establecer el semáforo de qué eliminamos o no qué no eliminamos, sino que decidimos proponer, que lo tenemos que trabajar también, una simbología para decir esto es un valor macro esencial o necesita descender al segundo nivel, bajar un peldaño o necesita un estudio de microvaloración para tener un conocimiento más exhaustivo de lo que sería el valor de ese objeto de estudio, ¿vale? Por lo tanto, aquí no decidimos esto y lo conceptualizamos como una escalera, ¿vale? Cosas que se pueden resolver en el nivel 1 ya se arrastrarán al nivel 2, pero hay cosas que en el nivel 2 no puede resolver porque el nivel 1 ya lo sintetiza, ¿vale? Si el nivel 1 te lo resuelve, ya no desciende al nivel 2, y si no lo resuelve el nivel 2, ya tendrías que ir a una serie micro. Por lo tanto, estaría todo enlazado. Pero bueno, algunos tipos de ítems que no voy a desgranar ahora en detalle porque sería largo, ¿no? Pues si el tipo de proceso es estratégico, es operativo, es transversal, bueno, el contexto de creación, la preponderancia de aquel productor que crea el ítem, bueno, el contexto de creación, si establece infraestructura o no establece infraestructura, de manera que esto, ponderado y guiado, como han hecho el grupo 2 de microvaloración, pues nos dé una fotografía del valor macro de la documentación de una organización. Y el grupo de trabajo, pues bueno, ahí estamos. Voy a leer a los compañeros que hemos estado trabajando ahí: Josep Alonso y Marina García Pita, Pilar Rubio Jiménez, Esther Estremera, María José Díaz, Miguel Suárez, Ángela López, Lluís Esteve Caselles, Alfonso Cascudo, Gabriel Quiroga, Marina García, Francisco Fernández, Montserrat Solá, Juan Carlos Balda, Maite Solá, Josep Alonso, que es la coordinadora del grupo, Mercedes Merche Roja y yo mismo. Y un poco lo que sí que, ya que hablo yo el último, lo que sí que quiero decir es que esto ha sido una experiencia enriquecedora porque hemos visto cómo hemos trabajado los diferentes grupos y subgrupos de cada una. Al ponerlo todo en común, pues se ha generado una sociedad de conocimiento, como han planteado Noemí y Gemma esta mañana, que vemos que no solo tiene consistencia, sino que la suma de las partes es mucho más que el trabajo de cada una de ellas. Y ya os dejo con las preguntas difíciles al grupo 1 o 2 y las fáciles al grupo 3, por favor, porque, ¿vale? Si queréis...